buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo, de nuevo mirando a todas las noticias de última hora pendientes de las duras advertencias de Rusia a la OTAN en este clima de tensión tras los drones rusos que supuestamente invadieron el espacio aéreo de Polonia o de Rumanía. Se hablaba de una zona de exclusión que no ha sentado nada bien en el Kremlin. Enseguida les contamos las últimas declaraciones por parte de Rusia. Miramos también a la respuesta de la OTAN con Polonia diciendo que no hay voluntarios precisamente para luchar contra Moscú en un momento en el que hay que mirar estas conversaciones, estas negociaciones entre China y Estados Unidos que se están celebrando hoy, en el día de hoy en Madrid. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido, pero vamos a mirar también a Oriente Medio. Benjamín Netanyahu y Marco Rubio comparecían hace escasos minutos, lanzaban mensajes contra Hamás y sobre todo Netanyahu no descartaba atacar en más países de la región para precisamente atacar a los líderes de Hamás. Enseguida miramos estas cuestiones, pero vamos a empezar mirando al expresidente ruso Dmitry Medvedev. Ha advertido que el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Ucrania y permitir a los aliados de la OTAN derribar los drones rusos significaría una guerra de la OTAN con Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, en una publicación en Telegram, decía que la implementación de esta idea es provocadora, concebida por Kiev y otros idiotas de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, junto con la autorización a los países de la OTAN para derribar sus drones. Solo significaría una cosa, una guerra de la OTAN con Rusia. Decía Medvedev, hay que llamar a las cosas por su nombre. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso compartía este domingo imágenes que mostraban a sus fuerzas probando un misil hipersónico avanzado en el mar de Barents. La tripulación del almirante Golovkin, una fragata de la flota del norte, disparó un misil Zircon contra un objetivo marítimo en el mar de Barents. Es lo que apuntaba el gobierno ruso este domingo. Se sabe que el almirante Golovkin lleva varios años portando misiles Zircon. El objetivo fue destruido por un impacto directo, es lo que apuntaba en un mensaje en Telegram, junto con imágenes que, según afirma, mostraban el lanzamiento del misil. La zona fue cerrada previamente al paso de aeronaves y buques civiles, según el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha insistido este lunes en que la OTAN está de facto en guerra con Rusia por su continuo apoyo militar a Ucrania. Decía Peskov, esto es obvio y no requiere ninguna prueba adicional. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa. Rusia acusa a la alianza de estar involucrada en el conflicto en Ucrania desde que comenzó a enviar asistencia militar a Kiev. El nuevo comentario de Peskov se produjo tras la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski, que decía que la OTAN no está en guerra con Rusia a pesar de la intrusión de drones de Moscú en territorio de su país. Mientras tanto, la organización se comprometió a reforzar su presencia en el flanco oriental. Precisamente pendientes de la tensión con Rusia, vamos a mirar a los últimos mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presiona a Europa, quiere que metan aranceles del 50 al 100% a India o a China, y ahora habla de la SEC, anuncia que las empresas y corporaciones ya no deberían estar obligadas a presentar informes trimestrales, sino hacerlo cada 6 meses. Decía Trump que esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes concentrarse en la gestión adecuada a sus empresas. Se hace una pregunta, Trump dice, ¿alguna vez ha oído la afirmación de que China tiene una visión de 50 a 100 años sobre la gestión de la empresa, mientras que nosotros la gestionamos trimestralmente? Esto es pésimo. Este es el mensaje por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que habla que las empresas no deben estar obligadas a presentar informes trimestrales. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que bombarderos estratégicos rusos Tu-22 M3 han patrullado el mar de Barents en el marco de las maniobras militares estratégicas Zapad 2025. Según el parte castrense, la misión tuvo una duración de 4 horas. Decía, todos los vuelos de las fuerzas aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo. Además, el mando militar ruso informó que en el marco de los mismos ejercicios estratégicos
soviéticos en un polígono de la flota del Báltico en Kaliningrado. Infantes de marina practicaron acciones defensivas ante un desembarco naval. También en Kaliningrado, en la base naval Baltisk, unidades de la flota del Báltico se ejercitaron en la defensa ante ataques de drones acuáticos. Estos ejercicios participaron más de 10 buques y lanchas rápidas y más de 500 efectivos. Las sanciones occidentales han impulsado a Rusia a reactivar el trueque, intercambiando bienes como trigo por automóviles chinos para eludir las restricciones de pago ante el temor de los bancos a sanciones secundarias. Si bien todavía es pequeño en comparación con el comercio total, el trueque se está expandiendo a medida que las empresas buscan soluciones para sortear las sanciones y los cuellos de botella en los pagos. El trueque tradicional está aumentando en el comercio exterior de Rusia por primera vez desde la década de 1990, ya que las empresas buscan burlar las acciones occidentales intercambiando, como decimos, por ejemplo, trigo por automóviles y semillas de lino por materiales de construcción. Mientras Rusia construye lazos cálidos con China y con India, el regreso del trueque muestra hasta qué punto la guerra en Ucrania ha distorsionado las relaciones comerciales del mayor productor de recursos naturales del mundo, tres décadas después de que el colapso de la Unión Soviética en 1991 marcara el comienzo de la integración económica rusa con Occidente. También miramos a Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado en un comunicado este lunes que ha citado al embajador ruso Andrei Kelin por el incidente con aviones no tripulados en Polonia. La violación significativa y sin precedentes del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos la semana pasada, seguido de otra incursión en el espacio aéreo de Rumanía. Este sábado fue absolutamente inaceptable. El Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y los aliados de la OTAN para condenar sin reservas estas acciones imprudentes, es lo que apunta la oficina. Un portavoz comentó que el Reino Unido, junto con otros aliados de la OTAN, está reforzando las defensas a lo largo del flanco oriental, utilizando nuevas tecnologías como sensores y armas antidrones. Precisamente miramos a Rumanía, que desplegó aviones F-16 tras la entrada de un dron ruso en su espacio aéreo, es lo que informa el Ministerio de Defensa rumano. Rastrearon el dron que volaba a baja altura hasta que desapareció del radar. Es la segunda vez en la última semana que Rusia habría violado el espacio aéreo de la OTAN. Miércoles 19, drones rusos fueron disparados contra Polonia, poniendo a prueba a la propia OTAN. Seguimos mirando en este caso a Rumanía para contarles que la ministra de Asuntos Exteriores anunciaba que su país convocó al embajador ruso a Bucarest para una reunión por la intrusión de un dron. Decía, no esperamos conseguir nada concreto de esa conversación, solo comunicar muy claramente la protesta de Rumanía, es lo que apuntaba al canal de televisión Digi24. Rumanía condenó las acciones irresponsables de Moscú después de que el Ministerio de Defensa rumano informara que drones rusos violaron el espacio aéreo del país durante un ataque a Ucrania el sábado. También miramos a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha reconocido públicamente la falta de disposición para enviar tropas a luchar contra Rusia en el marco del conflicto en Ucrania. Durante una conferencia internacional en Kiev, el jefe de la diplomacia polaca advertía sobre los peligros de lanzar garantías de seguridad que no sean creíbles. Decía, las garantías de seguridad tienen como objetivo disuadir a un posible adversario, así que lo que decimos es que si hay algún tipo de paz, la próxima vez que Rusia intente algo contra Ucrania, podríamos ir a la guerra contra ella. Ahora bien, eso me parece poco creíble, porque si quieres ir a la guerra contra Rusia, puedes hacerlo hoy mismo, pero no veo voluntarios y nada es más peligroso en las relaciones internacionales que dar una garantía que no sea creíble. Es lo que apuntaba Sikorski al diario The Guardian. Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha firmado una resolución oficial que permite el despliegue de fuerzas de la OTAN en suelo polaco. El presidente de la República de Polonia ha firmado la decisión de consentir la permanencia en el territorio de Polonia de tropas extranjeras de los Estados miembros de la OTAN como refuerzo de la República Polaca en el marco de la operación Centinela Oriental. A principios de esta semana, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciaba que este tratado intensifica la presencia de sus tropas a lo largo del flanco oriental tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
También miramos a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha instado a los países europeos a endurecer las sanciones contra Moscú, reiterando su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania. Decía Trump: Europa le compra petróleo a Rusia, no quiero que compren petróleo y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos tendrán que endurecerlas en proporción a lo que yo estoy haciendo. Es lo que apuntaba ante la prensa en Nueva Jersey. El mandatario reiteraba así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada este sábado a los miembros de la OTAN, advirtiendo que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso. Decía: estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo y cuando todas las naciones dejen de comprar petróleo a Rusia. También miramos a China para contarles que la Administración Estatal de Regulación del Mercado decía este lunes que tras una investigación preliminar ha descubierto que Nvidia violó la ley antimonopolio del país en relación con su adquisición de Mellanox Technologies. En un comunicado, el regulador chino anunciaba que se realizará una investigación más exhaustiva sobre el fabricante estadounidense de chips. En 2020, cuando se materializó la fusión, las autoridades chinas aprobaron la operación de 6.900 millones bajo ciertas condiciones. Las acciones de Nvidia han caído hasta más del 2% en la preapertura. El Ministerio de Comercio chino ha declarado este lunes que se opone firmemente a la sugerencia del presidente Donald Trump de que los miembros de la OTAN impongan un arancel del 50 al 100% a China. Esta medida se impondría para disuadir a China de comprar petróleo ruso. Trump añadió que se retiraría tras el fin de la guerra en Ucrania. El Ministerio chino afirmó que esta propuesta constituye un ejemplo clásico de intimidación unilateral y coerción económica. Advertía que podría tener un grave impacto en el comercio mundial y la estabilidad de las cadenas de producción y suministro. Always advocates a universally beneficial and inclusive economic globalization, opposes unilateralism, protectionism, and discriminatory measures in any form, firmly opposes coercive actions in limiting China's development and undermining China's legitimate rights and interests. China will uphold and defend its rights and interests. Expresaba su esperanza de que Estados Unidos continúe resolviendo sus diferencias con China mediante el diálogo, afirmando que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses si se imponen nuevos aranceles. Mirar a lo que es sin duda una de las citas del día de hoy. Desde ayer y hasta el próximo miércoles, las delegaciones de Estados Unidos y de China negocian en Madrid el futuro de sus relaciones comerciales. Se trata de la cuarta ronda de contactos en medio de la guerra arancelaria. Encabezan las delegaciones el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, ambos recibidos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores por el ministro José Manuel Álvarez. Buscan un acuerdo sobre aranceles tras la extensión de la tregua entre ambas potencias, que extiende hasta noviembre, la suspensión de nuevos gravámenes. Ahora mismo Estados Unidos impone aranceles del 30% a productos chinos y Pekín del 10% a las importaciones de Estados Unidos. Sobre la mesa también está el futuro de TikTok, puesto que esta semana expira el permiso de la red social china para operar en Estados Unidos si no se alcanza un acuerdo sobre su propiedad. Mientras tanto, vamos a mirar también a lo que ha sucedido en torno a la figura de Donald Trump. Les contamos que hubo 6 violaciones del espacio aéreo restringido sobre Bedminster, en Nueva Jersey, mientras el presidente Trump se alojaba en su residencia durante el fin de semana. Es lo que apunta la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Una de esas violaciones, todas de ellas realizadas por aeronaves de aviación general, requirió una intercepción por parte de aviones de combate del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo en un comunicado que el sábado y el domingo 6 aviones de aviación general violaron el espacio aéreo de restricción temporal de vuelo sobre Bedminster, Nueva Jersey. 2 de ellos ocurrieron el sábado, incluido uno que requirió una intercepción por parte de un avión de combate NORAD a eso de las 13:55, después del uso de bengalas para llamar la atención del piloto. Donald Trump, que anunciaba este domingo su disposición a tomar el control federal de Washington, D.C., imponiendo allí el estado de emergencia. Decía: declararé una emergencia nacional y
federalizaré si es necesario, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social, reaccionando a las declaraciones de la alcaldesa de la capital, quien afirmó que la policía local dejará de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la deportación de migrantes. Según Trump, gracias a su intervención personal, Washington ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más homicidios en Estados Unidos a ser una de las más seguras en tan solo unas semanas. En agosto pasado, el mandatario ordenaba a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en las calles de la capital durante 7 días, con la opción de extender el plazo de acción. Los ejércitos de Estados Unidos y Canadá han realizado una demostración de fuerza en la región del Ártico a principios de este mes, en medio de amenazas emergentes, mientras Rusia y China desafiaban a los aliados. El Comando de Alaska de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Canadá llevaron a cabo operaciones marítimas conjuntas en el mar de Bering del 3 al 5 de septiembre, demostrando lo que el Comando llamó el rápido empleo de una fuerza binacional para abordar las amenazas emergentes del Ártico. El mar de Bering, entre el lejano oriente ruso y Alaska, sirve de puerta de entrada al Ártico a través del estrecho de Bering. Estados Unidos y Canadá establecieron el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte para defender Norteamérica de los ataques. El presidente de Estados Unidos también afirmaba que las empresas extranjeras pueden traer a sus empleados al país por un tiempo para capacitar a los estadounidenses tras la polémica con Corea del Sur por la redada migratoria de 475 trabajadores en una planta en Hyundai. Expuso que no quiere asustar o desincentivar la inversión en Estados Unidos de países o compañías del exterior. En un mensaje en Truth Social decía: cuando empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas o varias cosas complejas vienen a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente experta por un periodo de tiempo para enseñar y entrenar a nuestra gente. Es lo que apuntaba en su mensaje de Truth Social. Un Trump que se negaba a descartar la caída del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen deteriorándose. Este es el mensaje de Trump para Maduro. A lot of drugs are coming out of Venezuela. A lot of Tren-de-Aragua they're trying to get out, but we're stopping them successfully at the border in Venezuela. We have a tremendous amount of security. They send a Tren-de-Aragua, that's the gang, probably the worst gang in the world, MS-13 them. I think they're probably considered worse. And we don't like what Venezuela is sending us, whether it's their drugs or whether it's their gang members. We don't like it. We don't like it one bit. Un Donald Trump que está lanzando mensajes en estos momentos en las redes sociales. Les decíamos que se está produciendo una importante reunión comercial aquí en Madrid con el presidente de Estados Unidos, que dice: la gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien. La reunión concluirá pronto. También se llegó a un acuerdo sobre cierta empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. Estarán muy contentos. Trump anunciando un acuerdo sobre TikTok, diciendo que la reunión con China ha ido muy bien. Precisamente les decíamos, esta reunión está teniendo lugar en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz. Allí tenemos a nuestra compañera Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Así es, aquí estamos en la puerta del Palacio de Santa Cruz, esperando a que salgan pues ya Scott Bessent y también el líder, el primer ministro chino. Se están llevando a cabo ya esa cuarta ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Llevan reunidos aquí desde por la mañana y estamos esperando también a esa rueda de prensa que dará comienzo a eso de las 4:15 de la tarde. Y bueno, pues los temas que están tratando ahora mismo entre los principales son esas negociaciones sobre los aranceles mutuos entre Estados Unidos y China, que bueno, pues tendrán que llegar a alguna conclusión para poder resolver esas disputas comerciales que ambos mantienen durante todo este tiempo, desde que Donald Trump llegó a la presidencia ese pasado 5 de noviembre. También, como has comentado antes, la situación de TikTok, que lleva siendo la protagonista durante toda la mañana, durante todos estos meses también atrás, y bueno, pues especialmente es protagonista porque Estados Unidos está haciendo ya presión para poder pues tener unas cuestiones de seguridad y de datos y que puedan proteger así a todos los individuos que hagan uso de esta plataforma. También tratarán cuestiones de seguridad nacional que se entrelazan también con todo lo comercial, con los asuntos comerciales entre las dos potencias. Temas a tratar también con la cooperación contra el blanqueo de capitales y también
pues otras cuestiones regulativas. Y bueno, pues en España, aquí en Madrid, se está llevando a cabo estas negociaciones, una oportunidad diplomática importante para Madrid, sobre todo ser sede de estas conversaciones de la proyección internacional, que también pues refuerza ese papel de mediador que tenemos como país junto también a Estados Unidos después pues de esas tensiones recientes que tuvimos, por ejemplo la de las expectativas del gasto en defensa, la posición española respecto a Israel, también con otros desencuentros diplomáticos que vivimos aquí desde España con Estados Unidos. Por tanto, una oportunidad clave para poder estrechar esos lazos con Estados Unidos y con China, que por cierto, desde el lado chino también hay interés en asegurar que regulaciones y políticas estadounidenses, como las que estábamos comentando antes, esa aplicación de TikTok, que sean también entendidas y pues que se puedan cerrar algún tipo de negociaciones que, como decimos, vamos a estar pendientes a esos acuerdos, a esos posibles acuerdos durante el día de hoy, también pendientes a esa rueda de prensa que será pues alrededor de las 4 de la tarde y que estaremos desde Negocios Televisión siguiéndolo de tu mano, Sergio. Bueno, pues a la espera de lo que diga Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está encabezando estas negociaciones, estas conversaciones, parece que está a punto de comparecer. Valeria, muchas gracias. Vamos a ir conectando contigo para que nos cuentes este minuto a minuto, mientras, como les decíamos, estamos pendientes del mensaje de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar en Truth Social una gran reunión con China. Dice que la reunión ha ido muy bien, dice además que concluirá en breve. Anuncia que se haya alcanzado un acuerdo sobre una determinada empresa que los jóvenes de su país querían salvar. Estarán muy felices. Ojo, porque Trump anuncia que habrá conversación, hablará con el presidente Xi este viernes. La relación sigue siendo muy fuerte. Buenas noticias en lo que refiere a las conversaciones comerciales, estas negociaciones que, como ven, se están celebrando en Madrid. Vamos a escuchar en los próximos minutos en directo a Scott Bessent. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida seguimos con más información. Negocios Televisión. El auténtico valor es la tranquilidad. Resguarda lo que es tuyo con activos que trascienden el tiempo. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold Patrimonio te acompaña para que construyas un legado inteligente. Diversifica hoy. Protege tu mañana. silvergoldpatrimonio.com. Metales preciosos. Patrimonio brillante. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. El golpe es durísimo y está haciendo que el mercado vuele. Ya no hay quien aguante a Donald Trump. Nvidia ayer espectacular arriba, mejor de... Pero esto destapa todas las cartas. El mercado arriba, el oro abajo, pero los bonos arriba. ¿Qué escenario te queda? El de endeudarte más. Es la noticia principal de... No tendrás nada y serás feliz, pues quédatelo tú. Frenado a Donald Trump los aranceles. El mercado está, ¡boom!, arriba. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas de estos mensajes de Donald Trump anunciando un acuerdo sobre TikTok, una gran reunión con China, mientras en Estados Unidos la mirada se posa en el director
del FBI. Caspeitel está bajo creciente escrutinio después de una serie de errores públicos, incluidas comunicaciones fallidas durante la investigación del asesinato de Charlie Kirk y enfrentamientos con la fiscal general Pam Bondi. La Casa Blanca niega planes de destituirlo, pero fuentes cercanas dicen que tanto aliados de Trump como los críticos están proponiendo posibles reemplazos, especialmente el nuevo diputado Andrew Bailey, quien será elegible para asumir este cargo después de 90 días. También miramos al gobernador de Utah, Spencer Cox, decía que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, Taylor Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades. El gobernador declaró que los investigadores trabajan con la familia y los amigos del sospechoso para determinar el motivo del tiroteo. Se espera que Robinson sea acusado formalmente este martes mientras permanece bajo custodia en Utah. La información forense está confirmando todo y más sobre Robinson, es lo que apuntaba Spencer Cox. Les contamos también que el funeral de Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, donde el presidente Donald Trump ha prometido asistir para honrar a su aliado. La organización Turning Point, fundada por el propio Kirk, anunciaba este sábado que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale. Trump ha culpado del ataque a la izquierda radical y los lunáticos. Prometió este viernes asistir al evento tras hablar con Erika Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por mover el voto de los jóvenes. La misión permanente de Corea del Norte ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Internacional dijo que el estatus del país como Estado con armas nucleares ha sido establecido permanentemente, es lo que informa KCNA este lunes. La posición de Corea del Norte como un Estado con armas nucleares ha sido especificada permanentemente en la ley suprema y básica del Estado. Se ha vuelto irreversible. Pyongyang se opondrá firmemente y rechazará cualquier intento de cambiar su posición actual. Mientras tanto, en Alemania, AfD ha registrado un fuerte avance en las elecciones municipales de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país y considerado el corazón industrial alemán. Ha triplicado los votos en las elecciones municipales. De acuerdo con resultados preliminares, este partido, AfD, alcanzó cerca del 14,5% de los votos, casi el triple de lo logrado en 2020. El partido, liderado por Alice Weidel, ya había dado la sorpresa en las elecciones federales de febrero, cuando fue la segunda fuerza política en el Parlamento con un 21%. En ciudades como Gelsenkirchen y Duisburgo, históricamente bastiones socialdemócratas, AfD logró cerca de un 30% en algunos distritos. El avance se produce a costa del Partido Socialdemócrata, que cayó al 22%, y de los verdes, que perdieron más de 6 puntos. Vamos a mirar también a Oriente Medio, con Irán y Egipto, que encabezan nuevos llamados a una alianza al estilo de la OTAN en Oriente Medio, mientras sus líderes se reúnen este lunes en Qatar para una cumbre de la Organización de Cooperación Islámica. La propuesta, motivada por el reciente ataque de Israel a un complejo residencial en Doha que albergaba a los negociadores de Hamas, representa el impulso más serio en décadas para un pacto de defensa regional unificado. Egipto, al mando del mayor ejército del mundo árabe, impulsa un comando militar conjunto con sede en el Cairo. Altos funcionarios iraníes presionan por una coalición aún más amplia. Mientras tanto, Pakistán, el único estado musulmán con armas nucleares del mundo, también ha instado a la creación de una fuerza de tarea conjunta para supervisar las acciones israelíes y adoptar medidas disuasorias y ofensivas coordinadas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba este lunes que la condena internacional al ataque de su país contra Hamas en Doha está motivada por el cinismo y la hipocresía, insistiendo en que fue una acción defensiva y vinculándola a las represalias de Estados Unidos contra Al-Qaeda después del 11 de septiembre. En una conferencia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Netanyahu insistía en que el ataque no fracasó, ya que envió un mensaje a los terroristas: pueden correr, pero no pueden esconderse, los atraparemos. Añadía que Israel aún está recibiendo los informes finales sobre si la cúpula de Hamas ha sido o no eliminada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, decía este lunes que los planes de los aliados de su país como Reino Unido y Francia de reconocer un Estado palestino solo envalentonan a Hamas y perjudican los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de cese del fuego y rehenes en Gaza. Este es el mensaje de Rubio sobre reconocer a Palestina. Largely being done because of their own domestic politics.
Second of all, they're largely symbolic. They have really no impact whatsoever in bringing us any closer to a Palestinian state. The only impact they actually have is it makes Hamas feel more emboldened. It makes other elements like Hamas feel more emboldened. It actually has made it harder. It's actually served as an impediment to peace. In the past, we have seen when these statements have come out, you know, maybe there's a negotiation going on, maybe you think you've actually made some progress on getting some hostages released or an end to the war, and then these things come out, and all of a sudden these groups back off, in many cases walk away. Hamas has walked. Rubio señaló que considera estas acciones en gran medida simbólicas y que se llevan a cabo en gran medida debido a la política interna de estos países. Decía que el único impacto real es impedir la paz. El alto diplomático de Estados Unidos también señaló que Washington ha advertido que tales acciones provocarán una contrarreacción israelí. Mientras tanto, Netanyahu afirmaba que su país se reserva el derecho de atacar a los miembros de Hamas en cualquier país, ya que el grupo no debería tener inmunidad donde quiera que se encuentre. El secretario de Estado subrayaba este lunes que un posible Irán nuclear es un riesgo inaceptable. En declaraciones a los periodistas, acompañado de Netanyahu, destacó que el deseo de Irán de poseer no solo armamento nuclear, sino también misiles de corto y medio alcance es una amenaza no solo para Israel o Estados Unidos, sino también para el mundo, afirmando que Washington mantendrá su máxima presión sobre Teherán hasta que cambie de rumbo. Reiteró que Estados Unidos se complace en ver a sus socios europeos iniciar el proceso de reimponer las sanciones. A nuclear Iran governed by a radical Shia cleric that possesses not just nuclear weapons potentially, but the missiles that could deliver those weapons far away is an unacceptable risk, not just for Israel, not just for the United States, but for the world. And that's why the President continues with our campaign of maximum pressure. There will continue to be maximum economic pressure on Iran until they change course. That's why we are encouraged to see our partners in Europe begin the process of snapping back sanctions on Iran. They are clearly out of compliance with what was already a flawed deal to begin with, and we encourage them to continue down that road. We 100% support that. That is exactly what needs to happen. Pendientes de los mensajes de Marco Rubio con la mirada puesta en Madrid en estas negociaciones. Enseguida vamos a escuchar, parece, las primeras declaraciones por parte de ambas delegaciones. Se habla de un acuerdo sobre TikTok, una gran reunión entre China y Estados Unidos. Enseguida volvemos a conectar con el Palacio de Santa Cruz, pero antes les contamos que Qatar ha reunido a más de 50 países árabes e islámicos para trazar una respuesta diplomática común al ataque israelí en Doha. El primer ministro catarí dijo este domingo que el reciente ataque solo puede describirse como terrorismo de Estado. El primer ministro y jefe de la diplomacia catarí decía que su país no cesará sus esfuerzos de mediación junto a Egipto y a Estados Unidos para detener la guerra en la Franja de Gaza, pese al bombardeo israelí en Doha de esta semana que apuntó contra negociadores de Hamas. Este encuentro fue celebrado como antesala de la reunión de emergencia que mañana mantendrán los líderes de los más de 50 países que integran la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica, en el que se van a debatir las medidas a tomar tras el ataque israelí en Doha, que provocó al menos 6 fallecidos. Precisamente sobre esto hablaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reitera que Qatar es un buen aliado de Estados Unidos. Look, we're with them. You know, they've been a great ally. A lot of people don't understand that about Qatar, but Qatar's been a great ally. They also lead a very difficult life because they're right in the middle of everything. So they have to be a little bit politically correct in their terms. But I will tell you, they've been a great ally for the United States, Qatar. Pendientes de la situación en Oriente Medio con la mirada puesta en Madrid. Enseguida vamos a escuchar a Scott Bessent después de estos mensajes de Donald Trump. Esta es la señal que nos llega ahora mismo desde el Palacio de Santa Cruz, después del fin de esta segunda reunión entre China y Estados Unidos, primera en Europa, primera en Madrid. Decía Donald Trump que la reunión ha ido muy bien y que vamos a saber en los próximos minutos, en las próximas horas, qué va a pasar con TikTok. Enseguida les contamos la última hora en este sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el análisis. José Miguel Villarroya enseguida en Negocios Televisión.